Has puesto tu ley en mi mente y corazón, y ahora lo sé. Obedezco por amor. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Es el lenguaje de Pablo. Y es que es importante que nosotros de una buena vez y para siempre, no mentira, entendamos, comprendamos de verdad qué es esta forma de hablar que tenía Pablo, de qué es que está hablando Pablo, para que no entremos, digamos, en confusiones. ¿Por qué? Porque es cierto, pero es mínimo, casi nada, las veces que Pablo, cuando se refiere a la ley, está hablando de la ley de los fariseos que ellos agregaron. Sí lo menciona, no estoy diciendo que no, pero es muy poco. El grueso de lo que Pablo habla con respecto a la ley está hablando de la ley de Dios. Y siempre que habla de, digamos, de alguna otra ley, él la identifica. Por ejemplo, cuando habla que encuentra una ley en su cuerpo, entonces uno entiende que está hablando de la ley de la carne, que es contraria a la ley de Dios. O cuando habla de rudimentos del mundo, sabemos que no está hablando de la ley de Dios, porque nada de lo que Dios diseñó lo podemos llamar rudimento del mundo. Entonces, siempre hace una separación. O cuando habla, por ejemplo, de cosas que se transmiten oralmente, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que no está hablando de la ley de Dios porque él mismo lo califica como otra cosa distinta. Pero cuando no, cuando él solo habla de obras de la ley, etcétera, 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 él está hablando de la ley de Dios. Y ahí es donde puede, si no se entiende este lenguaje legal que él está usando, se puede entonces uno llegar a confundir, como se confundió todo el cristianismo en aquel momento, para decir que Pablo está diciendo que la ley de Dios ya no sirve, que la ley de Dios fue sustituida, que la ley de Dios no es suficiente o que es imperfecta. Entonces nosotros lo que vamos a hacer hoy es analizar, no nos va a dar tiempo, de hecho corté la presentación para terminar luego. Vamos a ver esas características legales que tiene la ley de Dios, que comparte con las leyes que usted y yo conocemos, más o menos, digamos, algunos conocerán más, otros menos, otros nada, y está bien. Pero entonces vamos a ver que la ley de Dios se comporta como cualquier otra ley, porque por eso es una ley, si no, no lo sería. Y vamos entonces a tratar de descifrar este lenguaje de Pablo para que usted el día de mañana le pueda explicar a cualquier persona por qué Pablo está hablando acá o allá de una manera negativa de la ley, porque esto me hace pensar a mí que la ley ya no va, que es ineficaz o que es imperfecta o impotente para hacer algo o alguna cosa u otra, ¿ok? Entonces, lo primero que voy a poner acá, y no es que vamos a tocar a profundidad esto, pero sí para que les quede en la mente, es lo que dice el Salmo 119, 142. Ustedes se lo saben de memoria. Y dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. No podemos nosotros pensar hacia a priori viendo esto, que el día de mañana llegue alguien a decir que la ley no sirve, que la ley es ineficaz, que la ley es imperfecta, que la ley no es suficiente. ¿Por qué? Porque imagínense el nivel de contradicción que hay aquí. Es decir, si es la verdad, si es justicia eterna, ¿cómo puedo yo después llegar a decir o pensar que no sirve, que hay que desecharla? Entonces, vamos a tener siempre esto en mente cuando leamos a Pablo. Cuando usted no entienda a Pablo, y espero que después de esta pequeña enseñanza usted tenga un poco más de luz de cómo entender las palabras de este hombre, que no son fáciles, pero siempre cuando alguien esté leyendo a Pablo y tenga este tipo de versículos en su mente y llegue con Pablo y empiece a ver que algo no le calza, no deseche esto primero que está en el Salmo. Posiblemente mi hermano que nos escucha
usted no está entendiendo bien. Y no está mal que no esté entendiendo bien. El mismo Pedro dijo que a Pablo era difícil comprenderlo. Pedro. Entonces, si usted se quiere ir a primera a decir, ok, Pablo habló en contra de la ley, ya la ley no sirve, se está yendo por el lado más sencillo, el incorrecto y el más sencillo. ¿Por qué? Porque va a entrar en contradicción con toda la escritura. Entonces, si la escritura le dice a usted que la ley es la verdad, que la ley es eterna, que la ley es buena, que es santa, que la ley es perfecta, que vivifica, que llena el alma, que hace sabio al sencillo y muchos otros etcéteras, si usted ya sabe todo eso de los salmos, de los proverbios, de la misma ley, o sea, si ya usted tiene todo eso en su cabeza y lo sabe, entonces, que eso sea lo que prime a la hora de entender a Pablo y tenga entonces la humildad de decir, no entiendo lo que este man está diciendo, porque él no me puede estar diciendo que todo esto que dijeron los salmistas, el escritor a Proverbios, todo esto que veo en los profetas, no puede ser que Pablo ahora llegue y diga que todo eso no va. ¿Ok? Tenga eso siempre en mente cuando usted esté empezando o esté estudiando los escritos de Pablo. ¿Ok? El problema no es Pablo ni es la escritura, posiblemente sea usted o sea yo que no estamos entendiendo, ¿ok? Bien, entonces ahora vamos a ver Pablo y la ley, ¿ok? Porque Pablo se traía un tema fuerte ahí con la ley. Era necesario enseñar mucho acerca de la ley. Pablo era un experto, era un erudito en la ley, ¿ok? Pablo fue creado desde niño para ser un fariseo y tenía que ser un experto en la ley. Entonces la tenía que leer, la tenía que memorizar, tenía a su maestro que le enseñaba la ley. Obviamente aprendía también las cosas que no eran de la ley que ellos inventaron, pero la ley la conocía. Tenía acceso a ella, la leía y se la sabía, posiblemente se la sabía de memoria. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo habla, cuando Pablo escribe acerca de la ley, no estamos hablando con cualquier ignorante, ¿verdad? Que se acaba de convertir al Mesías. Estamos hablando con un experto de la ley. Aquí, por si alguno no lo había pensado nunca, usted se tiene que poner a pensar en algo. Este man perseguía a la iglesia, los mataba, los llevaba presos y los mataba. Estuvo ahí cuando murió el primero, que era Esteban, lo recuerdan, en Hechos 7. Él estuvo ahí y dice que consentía en la muerte, o sea, estaba de acuerdo, estaba disfrutando esa muerte, ¿ok? Ese era Pablo. Y alguien se podría preguntar, porque dice la escritura que en palabras de Yahshua, él dice en visión, le dice a alguno, instrumento necesario, instrumento útil me es este, hablando, refiriéndose a Pablo. Para qué Yahshua, para qué Dios necesitaría a este perseguidor de la iglesia? Y no tiene que ser un detalle menor, hermanos, que, que este Pablo sea un experto en la ley. ¿Por qué un experto en la ley para hablar en contra de la ley y abolir la ley, quitar la ley, hacerla a un lado? ¿Para qué? O sea, ¿por qué no mandó a cualquier otro? ¿Por qué no mandó a un gentil gentil? ¿Por qué no mandó a Pedro, que tal vez no era tan erudito en la ley? No, escoge precisamente a alguien experto en la ley para enseñar que ya no hay que guardar la ley. ¿O es todo lo contrario? Selecciona un experto en la ley para que explique la ley, para que explique cómo entra la figura de Yahshua dentro de la ley, cómo entra su sacrificio dentro de la ley, para entender y explicarle a la gente cómo funciona la ley, para que la gente entienda qué cosas puede hacer la ley y qué cosas no puede hacer la ley. Y vamos a ver que no es porque la ley no sea perfecta, sino porque hay cosas que una ley para que sea perfecta puede y no puede hacer. ¿Ok? Entonces, dejo este texto acá para que nosotros veamos, entendamos, así como vimos el anterior, cuál era el pensamiento de Pablo con relación a la ley. Y dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Cuando usted lea a Pablo y vea, hey, Pablo está hablando mal de la ley, Pablo nos está diciendo que dejemos de lado la ley, que ya no es necesaria. Recuerde cómo pensaba Pablo acerca de la ley. Pablo pensaba que es santa, que es justa y que es buena la ley. ¿Ok? Entonces,
como se lo dije al inicio, ¿qué tiene usted que pensar? Que no está entendiendo a Pablo y no que Pablo se está contradiciendo, que está luchando contra todo el resto de la escritura. Amén. Ok, continuamos. Si me quieren interrumpir, por favor, nada más abre el micrófono y listo. Muy bien. Aquí hay una pequeña textorraya que yo puse y dice ahí arriba ley, ¿ok? Es una, es un breve pensamiento acerca de cómo funciona la ley, ¿ok? Entonces les voy a leer. Dice, toda ley creada y legislada por los hombres tiene características que la definen como tal. Las leyes tienen dos propósitos principales. El primero es delimitar las normas para el comportamiento armonioso entre los ciudadanos de una sociedad. Y el segundo es penalizar a los ciudadanos que infrinjan cualquiera de sus normas. Toda ley tiene una jurisdicción propia, es decir, límites que no puede cruzar, tanto para proteger como para dictar sentencias. Ninguna ley, escuchen bien esto, ninguna ley tiene la potestad de condenar y liberar al mismo tiempo. Y es muy importante que entiendas esto porque la ley de Yahweh no funciona diferente. ¿Ok? Entonces, obviamente para usted estudiar derecho tiene que comerse 45,000 libros, ¿verdad? Y ya cuando es abogado tiene que ir a estudiarse si se va por el derecho penal, por el laboral, por el notarial, otro montón, por el familiar, otro montón de libros diferentes. Entonces, obviamente la idea de lo que estamos viendo hoy no es hacer a nadie experto en leyes, pero sí ver fundamentos. O sea, cosas que hasta tienen que sonarle obvias a cualquier persona. Dentro de estas cosas, lo primero que les digo acá es que las leyes están para delimitar las normas. Es decir, las leyes le tienen que decir a usted lo que es correcto y lo que no, lo que usted puede hacer o lo que no en determinadas situaciones. Llámese ley de tránsito, ley penal, ley familiar, notarial, etcétera. Las leyes siempre le van a dictar a usted las normas, le van a marcar a usted la cancha, como decimos popularmente, ¿ok? Lo otro que hacen las leyes es definir penas para el que infrinja cualquiera de las cosas que ya normalizó la ley, ¿ok? Entonces hay dos funciones, decir cómo se tienen que hacer las cosas, y eso es muy amplio, ¿verdad? El cómo. Y lo otro que hacen las leyes es penalizar a los que infrijan todo ese gran cómo que ya definió ante la ley, ¿ok? Y esto es, por eso se los puse en negrita, porque es lo más importante que usted tiene que entender cuando lea estos textos de Pablo, que ninguna ley, ni la de Yahweh, tiene la potestad de condenar y liberar al mismo tiempo. Eso haría cualquier ley algo contradictorio, y eso lo vamos a ver más adelante con términos legales, ¿ok? Pero siempre guardes eso en su cabeza. Ninguna ley tiene la potestad de condenar y liberar al mismo tiempo, ¿ok? Si tienen alguna duda, por favor, la hacen, la pregunta. Bien, principio número uno de lo que acabamos de ver. Es una de los principios de la ley es delimitar las normas, definir los lineamientos, las reglas del juego, establecer lo que puedes o no hacer, lo que está bien y lo que está mal. ¿Ok? Todas las leyes, todo en su vida, hermanos, se rige alrededor de leyes. Las ignore usted o se las sepa al dedillo, eso no importa. De hecho, uno de los principios en leyes es que el ignorar una ley no lo exime a usted de la culpa. Es decir, usted por no saber que algo es un delito no puede llegar donde el juez y decir no sabía. Eso a la ley no le va a importar. Parte de las cosas que siempre se representa a la ley con una mujer ciega, con una balanza en la mano y una espada, es que ella no, la justicia, la ley, no tiene ojos para ver quién es usted, no tiene ojos para ver si usted sabía o no, aplica la ley y punto. Sin importar quién usted sea, sin importar si usted sabía o no, aplica la ley y punto. Por eso es que es ciega. Entonces aquí les puse un ejemplo de una ley muy conocida en Estados Unidos, de cómo la ley lo primero que hace es definir lineamientos
definir las reglas del juego, establecer lo que se puede, lo que está bien y lo que está mal. Eso es lo primero, ¿ok? ¿Por qué? Eso, y por eso es justicia, porque muy feo sería que a alguien le llegue y usted le diga eso era prohibido, pero no haya una ley que le diga previamente que eso es prohibido. Y eso es algo que también vamos a ver en la escritura más adelante. Entonces leo, dice, la primera enmienda ratificada en 1791 establece principios fundamentales sobre lo que los ciudadanos pueden y no pueden hacer en relación con la libertad de expresión y reunión. Ok, entonces hay una ley que regula en Estados Unidos la libertad de expresión y reunión. ¿Qué es permitido dentro de esta ley? Obviamente hay muchas otras cosas, esto es algo breve, ¿verdad? Para hacernos un ejemplo. ¿Qué está permitido? Expresarse libremente en público o privado, reunirse pacíficamente para protestar o manifestarse, publicar opiniones en prensa o medios sin censura previa, practicar cualquier religión o no practicar ninguno. Todo eso lo permite, lo protege la ley de libertad de expresión en la primera enmienda de Estados Unidos, ¿ok? ¿Qué prohíbe o limita esta ley? Esta misma ley que permite esto, restringe o prohíbe otras cosas. ¿Qué es esto? Marcar la cancha, definir lineamientos, las reglas del juego. Lo prohibido o limitado dice, el Congreso no puede aprobar leyes que restrinjan estas libertades. Ok, lo primero es que no puede llegar luego una bola de locos en el Congreso a decir, no, ahora ya esto lo quitamos, ya ahora no se puede practicar cualquier religión. O es obligatorio tener una religión. Ok, no puede llegar a alguien a quitar lo que ya la ley estableció. Sin embargo, existen restricciones prácticas. Por ejemplo, no se permite que una protesta bloquee carreteras sin autorización, ni que incite a la violencia o al desorden público. Ok, entonces la ley dice que nos podemos reunir pacíficamente para protestar, pero no puedo bloquear carreteras. ¿Por qué no puedo bloquear carreteras? Porque estoy violentando otro derecho que también está estipulado en la Constitución, que es el libre tránsito. Entonces, usted quiere protestar, perfecto. Yo quiero transitar la carretera para ir a mi trabajo, no me la puedes bloquear porque yo tengo el derecho, así como usted a protestar, yo tengo el derecho a transitar. Entonces, aquí hay una restricción, a no ser que se autorice y entonces las autoridades van a habilitar rutas alternas, le van a informar a la gente, miren, no pasen por aquí porque va a haber una actividad, etcétera, etcétera, ¿ok? Otra prohibición o restricción dice, tampoco se permite difundir expresiones que constituyan amenazas directas o que generen un peligro claro e inminente. Es decir, usted tiene libertad de expresión y de reunirse, pero no para planear un golpe de Estado, no para hablar de matar al presidente o a un diputado o a un senador. Usted puede reunirse, pero no para cometer o para planear delitos. Si lo descubren, va a haber una pena contra usted. Entonces, si tienes el derecho a reunirte, a expresarte, siempre y cuando lo que su reunión y el expresarse en esa reunión no esté haciendo sea eh, una especie de motín, una especie de amenaza, una especie de intimidación hacia otro grupo o hacia otra persona. ¿Ok? Entonces, ven, hay una ley que le permite a usted hacer cosas, pero esa misma ley regula hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no. ¿Ok? Eso es en principio lo que hace una ley. Es un resumen muy breve, pero esto es lo que hace una ley. Definir las reglas del juego para que todos los ciudadanos sepan qué pueden hacer, qué no pueden hacer, hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no. ¿Ok? Bien, vamos a verlo ahora con la ley de Dios, con la escritura. Vuelvo a leer entonces el principio que es delimitar las normas. ¿Qué es lo que hace la ley? Es definir los lineamientos, las reglas del juego, establecer lo que puedes hacer o no hacer, lo que está bien y lo que está mal. ¿Ok? Dice Pablo en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Esa primera parte la vamos a explicar luego. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí en la segunda parte del versículo? Lo que está bien y lo que está mal lo conocemos por medio de la ley. Es lo que veníamos diciendo.
Entonces, la ley de Dios nos va a decir lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, lo que está bien, lo que está mal. Por la ley se conoce el pecado. Ahora, si usted no conoce la ley, va a estar errando, va a estar pecando constantemente porque no ha llegado a usted el conocimiento del pecado. ¿Qué va a hacer el juez? Como esta ley se comporta como cualquier otra ley, bueno, usted no puede alegar ignorancia delante del juez. No puede. ¿Ok? Luego dice Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Ahora, como paréntesis, como la ley me dice lo que es pecado es porque la ley es pecado. Bueno, si usted piensa eso, no está entendiendo. El hecho de que una ley te diga eso está mal no quiere decir que la ley está mal. Está mal no obedecer la ley. Está mal que te reúnas en Georgia, Mari, con tus vecinos para planear asesinar a Donald Trump o para planear quemar el hospital del condado. Eso es lo que está mal, no que te reúnas. Ay, qué ley más mala, me llevó presa por... No, la ley no es mala. La mala fue usted que fue en contra de la ley. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Ok, entonces Pablo está diciendo que la ley no es mala ni es el pecado en sí. O sea, la ley no es el pecado, sino que la ley le hace a usted conocer lo que es pecado. Es la ley la que lo hace a usted conocer que bloquear una calle para manifestarse es un delito. No lo puedes hacer. ¿Cómo lo sabes? Porque la ley te lo dice. Codiciar es pecado. ¿Cómo lo sabes? Ya lo sabes porque la ley te dice que codiciar es pecado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Nos está diciendo, hey, gente, la ley es la que nos marca la cancha. La ley es la que nos da reglas del juego. La ley es la que te dice que es pecado y que no. Es la ley la que te dice lo que es pecado. El conocimiento del pecado es por medio de la ley. Si usted, hermano, quiere saber lo que es pecado, tiene que ir a la ley. La ley te va a decir lo que es pecado. ¿Ven? Ahora vamos a ver un ejemplo de una ley de las que hay en la Torá, donde se dice, ok, esto lo pueden hacer, esto no lo hagan. Como similar a lo que vimos en el tema de la primera enmienda, ¿ok? Dice Levítico 25, 35, 37. ¿Qué es lo que Dios mandó o lo que permite hacer? Dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. Ok, aquí Dios está dándonos una instrucción de lo que tenemos que hacer cuando vemos a un hermano que cayó en desgracia, en pobreza. No tiene para comer, no tiene dónde vivir. Dios nos está diciendo qué tenemos que hacer ante esa situación. Ahora dice que vas a hacer esto y luego viene y nos prohíbe algo cuando ya hicimos esto. Dice, no tomarás de él usura ni ganancia, si no tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a interés, ni tus víveres a ganancia. ¿Qué debo hacer con un hermano según Levítico 25? ¿Qué debo hacer con un hermano que cayó en pobreza, en desgracia? Lo tengo que recibir. Lo tengo que recibir en mi casa como que si fuera un extranjero, como alguien que no tiene nada, porque en realidad no tiene nada y le tengo que dar de lo mío. Ahora, ¿qué me prohíbe Dios hacer? Bueno, me prohíbe decir, bueno, hermano, yo te voy a dar, voy a ir haciendo aquí una cuentita, aquí lo voy a ir apuntando todo y bueno, al final, cuando ya usted esté bien y consiga trabajo y lo que sea, me va a ir pagando todo lo que gastó aquí con un 2% de interés mensual. Dios dice, no haga eso. Usted va a ayudar a su hermano sin la ambición de ganar nada de él, ¿ok? Entonces, ven, hay un mandato, hay una ley de lo que usted debe hacer cuando un hermano está en una situación y hay una prohibición de cuando esté en esa situación, algo que usted no debe hacer con el hermano al que usted está recibiendo en esa situación, ¿ok? Entonces, así es como funcionan las leyes. Le marcan a usted la cancha, ¿ok? Para que usted cuando vea a un hermano en grave necesidad y tenga esta posibilidad o alguna otra, ¿verdad? O sea, no sean tan literales. Usted sepa qué tiene que hacer.
y qué no tiene que hacer. Entonces, ven cómo la ley de Dios se comporta como se comportan las leyes humanas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Qué está bien hacer? ¿Y qué está mal hacer? Ok, así funciona la ley de Dios también. Continúo. El segundo principio, ya vimos, el primero es definir normas, ¿ok? ¿Qué está bien y qué está mal? El principio 2 de las leyes es penalizar a los ciudadanos que infrinjan cualquiera de las normas, cualquiera de las cosas que ya acabamos de ver, ¿ok? Volvemos al ejemplo de la primera enmienda para entenderlo. La primera enmienda garantiza que los ciudadanos puedan expresarse y reunirse pacíficamente. Sin embargo, cuando alguien viola los límites legales, por ejemplo, incitar a la violencia, realizar protestas sin autorización o amenazar directamente a otros, entran en juego sanciones establecidas en leyes federales y estatales y estas son las penas típicas, ¿ok? Cuando hay incitación a la violencia o disturbios, puede ser castigado con multas y hasta 5 años de prisión federal, según la Federal Riot Act. Luego, amenazas directas. Emitir amenazas contra personas o instituciones puede llevar a hasta 10 años de prisión bajo las leyes federales de seguridad. O sea, usted está usando su libertad de expresión. Perfecto, está garantizada por la primera enmienda, pero la está usando para amenazar a personas o instituciones. Se para usted al frente del Capitolio y dice que le va a prender fuego 45,000 bombas y que va a volar ese edificio. Está usando su libertad de expresión, pero para amenazar una institución. Eso es un delito. ¿Por qué? Porque la ley ya le dijo a usted que usted tiene libertad de expresión, pero que no la puede utilizar para ciertas cosas y entre ellas están las amenazas, los complots, todo eso está penado. Ok, entonces la misma ley que protege una cosa, protege también la otra. La ley que lo protege a usted de poder hablar, protege a los demás de lo que usted puede hablar, protege a las instituciones de lo que usted puede hablar, porque pudiera ser solo palabras, pero pudiera ser de verdad una forma de amotinar gente para hacer algo, ¿ok? Luego, manifestaciones sin cumplir regulaciones locales como bloquear carreteras sin permiso. Generalmente se sanciona con multas o arrestos menores, cargo por alteración del orden público. Aunque si hay daños o violencia, las penas aumentan. Lo mismo, ¿verdad? Usted tiene derecho a manifestarse siempre y cuando respete el marco en el que la ley define que usted tiene derecho a manifestarse. Si usted no cruza esa línea, no hay problema. Si la cruza, vienen multas, vienen arrestos y si hay daños dice que las penas aumentan, inclusive puede haber prisión. Bien, entonces la misma ley que le dice a usted lo que puede hacer o lo que no puede hacer, esa misma ley le dice a usted qué va a pasar cuando infrinja usted cualquiera de las cosas que la ley ya definió. ¿Ok? Ese es el principio de las leyes. Entonces las leyes lo protegen a usted y las leyes también protegen a los demás de usted, de lo que usted pueda ocasionar por infringir la ley, ¿ok? Entonces va quedando claro que las leyes tienen dos principios, definir las cosas y penalizar al que infringe las cosas que ya definió. Bien, quiero ver la cámara para que todos me hagan con el pulgar que me van siguiendo. Sí, sí está clarito. Excelente. Bien, así se comportan las leyes. Está bien, continuamos. Principio 2. Ahora en la escritura, con la ley de Dios, lo vuelvo a leer, penalizar a los ciudadanos que infrinjan cualquiera de sus normas. Dice Pablo en Romanos 7 del 10 al 11. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. ¿Quién lo engañó? El pecado, ¿verdad? No el mandamiento. Y dice, y por él me mató. ¿Por qué lo mató? Por el mandamiento. ¿Qué le pasó a Pablo aquí? Dice que el mandamiento era para vida. Entonces lo primero que usted tiene que ver en este texto es que el mandamiento es para vida. La ley es para vida. Ahora, ¿por qué le resultó a Pablo para muerte lo que era para vida? Por el pecado.
Mari, es para vida, es para su bienestar. Digo Mari porque es la que vive en los... Ah, bueno, vamos a decir a Alejandro, que está en Texas. Ale, Texas tiene sus leyes, entonces usted tiene derecho a reunión y a free speech, a libertad de hablar, ¿verdad? Entonces, usted puede hablar, Ale, porque la ley de Estados Unidos, de Texas, se lo garantiza. Eso es para vida, eso es bueno. Entonces usted puede disfrutar, reunirse con sus amigos, decir lo que quiera, bromear del pelo de Donald Trump, de lo que usted quiera. Todo eso está permitido. Ahora, eso que es para que usted esté bien y pueda hablar y tenga felicidad y tranquilidad, ¿cómo puede resultar para muerte? Hablando en el lenguaje de Pablo, ¿verdad? Bueno, cuando usted por infringir la ley que le era para vida, la convierte en algo negativo. Cuando se puso a hablar de cómo volcarle la camioneta a Donald Trump cuando vaya pasando por la calle ahí al frente donde usted esté. Entonces, cuando usted se pone a hablar de cómo hacer un delito, ya usted eso, que era algo bueno, que lo protegía, que le daba felicidad, lo tornó en algo malo. ¿Por qué? Por su pecado o por su negligencia al querer infringir una ley que está establecida. Ahora, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Qué es lo que mata al final? El mandamiento. ¿Qué es lo que lleva a Alejandro preso? La ley. O sea, la ley que decía no haga esto cuando se reúne a hablar con sus amigos, a pesar de que tiene libertad de discurso, esa misma ley lo va a llevar preso porque la misma ley dice, sí, pero no haga tal cosa. Ok, eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Luego dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Yeshua, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. La ley define que cuando usted la quebranta, es decir, cuando hay presencia de pecado, entra la muerte. Vea pecado en este ámbito en el que hemos estado hablando como delito. Cuando entra el delito en la ley, hay pena. ¿Cuál es la pena última de la ley de Dios? La muerte. Hay otras cosas específicas que la ley dice, la ley de Dios, que tienes que hacer o que tiene que pasar con alguien que haga X o Y cosa. Hay muchísimas, no las vamos a tocar todas porque no vamos a hacer aquí la lectura de la Torah hoy, ¿verdad? Pero hay muchas. A fin de cuentas, en el ámbito espiritual, que es en el que Pablo se centra, la pena por el delito, o sea, por el pecado, es la muerte. Una muerte espiritual que te va a llevar a estar lejos de Dios, a ser eliminado al final de los tiempos, ¿ok? Esa es la paga del pecado, esa es la última sentencia, ¿ok? Vamos a leer Éxodo 22, 21, 24. Esto es un ejemplo que encontramos en la Torá de algo de lo que vimos, por ejemplo, en la primera enmienda. ¿Qué va a pasar con alguien 5 años, 10 años de cárcel? ¿Qué va a pasar con alguien que infrinja alguna de estas cosas? Dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaran a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. O sea, en otras palabras, los mato. Entonces, la ley de Dios funciona como las demás leyes. Se da un mandamiento de proteger, de cuidar al extranjero. Hay otros que dicen, guárdenle de sus cosechas al extranjero, al que pase por el camino. Es decir, siempre en el plan de Dios está que usted tenga cuidado de estas personas que están en una tierra extraña, ¿verdad? Que pueden estar pasando hambre, como tal vez los venezolanos que andarán pasando por sus países, porque aquí pasa, y me imagino que de Venezuela a Estados Unidos, todos estos países tendrán algunos. Entonces usted tiene que tener cuidado de ellos. Dice entonces la escritura qué va a pasar, cuál va a ser la pena para alguien que infrinja ese mandamiento y dice que los va a matar a espada. En la ley de Dios usted va a encontrar que, por ejemplo, cuando alguien agarre una vaca de alguno y la mate, tiene que darle 5 vacas. Que si alguno robare la cabra de alguno, pero la devuelve, igual tiene que devolver otra.
que si alguno tomara plata, tiene que, o sea, siempre con cada ley hay una regulación de lo que está bien, de lo que está mal y una pena para castigar al que quebrantó el mandamiento. Algunas son para resarcir el daño hecho, como ese devuelva 5 vacas por la que le mató al hermano. Otras que son ofensas directas contra Dios, lo que llevan es la muerte, como la idolatría, como el caso de aquel que quebrantó el Shabbat para desafiar a Dios delante del pueblo y etcétera. Entonces, las leyes definen lo que se puede hacer y dan una pena, establecen una pena para el que quebrante esa ley. ¿Ok? Claro, los dos principios. ¿Ok? De las cosas que las leyes pueden hacer, para qué están hechas las leyes, qué protegen las leyes y, qué, y cómo actúan, cómo funcionan las leyes cuando usted las traspasa, cuando usted las infringe, cuando usted peca en el caso de la ley de Dios. ¿Ok? Bien, continuemos. Bien, Leo, para ustedes, dice, hasta aquí hemos visto que el problema no está en ninguna de las leyes. Estas están ahí para protegerte, para ayudarte o bendecirte. El problema está cuando la ley es quebrantada y empieza a actuar como verdugo del infractor. Ese es todo el tema, hermanos. Ese es toda ese lenguaje complicado de Pablo. Es porque Pablo entendía muy bien esto. ¿Ok? El problema no está en la ley. El problema está cuando la ley usted la traspasó y convirtió a esa ley que era bendición en su verdugo. Entiéndalo, hermano, con cualquier ley en este mundo. Cualquier ley que esté ahí está ahí para protegerlo, para ayudarlo, para bendecirlo a usted hasta el día que usted quebrante esa ley. Si hay una ley de impuestos en su país, bueno, esa es la más inmoral, pero vamos a hablar de ella. Esa ley está ahí en la buena y sana teoría, en el mejor de los casos, en el país ideal. En el mío no sucede mucho así, y hay algunos en Latinoamérica peores, pero en esas leyes que tienen relación con impuestos están ahí porque en teoría cuando usted paga impuestos, el Estado le va a devolver bienes y servicios de calidad, le va a hacer buenas carreteras, le va a dar un buen sistema, un buen servicio de salud, va a tener instituciones eficientes y todas esas platitas en teoría se van a devolver en un bien para usted. Entonces, imaginémonos ese país ideal, ¿verdad? Vayámonos a un país nórdico donde mejor funcionan. Entonces, esos impuestos son para bien. De ahí sí, me sacan plata, tal vez no me gusta obedecer esa ley, pero de ahí me dan buenos servicios a fin de cuentas. Es algo bueno para usted. ¿Qué pasa cuando usted hace trampilla con estas leyes? Cuando usted se juega de vivillo y se dan cuenta y te agarra la ley, vienen entonces las supermultas, vienen los embargos, vienen el cierre de empresas, vienen ese montón de cosas negativas de algo que en teoría iba a ser para bien, viene a ser para usted una maldición porque te va a quebrar la empresa, porque vas a tener que sacar un montón de dinero. Y estoy hablando como el ejemplo más light, ¿verdad? En algunos casos, dependiendo de la gravedad del delito, vas preso. Entonces algo que para usted tal vez era incómodo porque no te gusta que te toquen el bolsillo, a nadie le gusta, bueno, se convirtió, que se suponía iba a ser algo bueno, ¿verdad? En el mejor de los países, se convirtió en algo malo para usted. Y póngale entonces de ahí para arriba cualquiera de las leyes que lo protegen a usted contra cualquier loco que quiera venir a matarlo, porque hermano, si no hubiera una ley en contra de los homicidios, quién sabe cuántos más se verían diarios en el mundo. Si ya hay, ¿verdad? Aquellos que por ira o porque simplemente no les importa y están mal de la cabeza van y matan a alguien. Imagínense si no hubiera una ley que lo regula. Cuando usted hace que un delito sea barato, es decir, cuando usted hace que las penas bajen para cometer un delito, por ejemplo, acá, yo no sé si les había contado, acá en Costa Rica, ¿verdad? Brillantemente, a los tipos que legislan se les ocurrió decir que el robo no es un delito de cárcel si lo robado no supera un X monto.
Entonces, si te roban un celular de $500, no me sé la ley para decirles el monto fijado, pero si el celular vale $500, agarran al tipo, no pasa nada. Lo llevan 3, 4 horas, una noche a una prisión, ni siquiera prisión, sino ahí al juzgado, póngale, y al otro día está libre. ¿Por qué? Porque ellos abarataron. Entonces, ¿qué hace el ladrón? Al otro día va y roba otro celular. ¿Por qué? Porque es barato. Si no me agarran, me gané $500. Póngale 100 porque lo va a vender barato. Si no me agarran, todo bien. Si me agarran, paso una noche. Ya no aguanté frío afuera, paso una noche ahí en la celda, hasta comida me dan y al otro día vuelvo. Hicieron barato el delito. Entonces, hicieron barato, perdón, quebrantar esa ley. ¿Qué es lo que pasa? Que con Dios no funciona así, sino que la paga del pecado, como nosotros vimos, es muerte. Entonces, los delitos, hermanos, en nuestras leyes, y cuando usted va subiendo la escala, como hablábamos ahorita, el de matar a alguien, la pena es muy fuerte. ¿Y por qué es muy fuerte? La idea de que sea muy fuerte es que a la gente no le pase por la cabeza matar a nadie. ¿Por qué? Porque va a pasar el resto de su vida en una prisión o 35, 50 años. Entonces nadie en su sano juicio quiere pasar 50 años en una cárcel. Entonces lo pensarán 45,000 veces antes de matar al vecino que le tira piedras al techo todas las noches. ¿Se entiende? Eso es lo que intentan hacer las leyes. Entonces poner una pena rigurosa y entre más rigurosa sea, la probabilidad de que la gente infrinja eso es mucho menor. ¿Ok? Vamos a ver entonces lo que dice Pablo en Romanos 7, dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, que me quería bendecir, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? No porque la ley es mala, ya lo dijimos, sino porque Pablo dice, bueno, yo pequé, yo infringí la ley, yo cometí un delito, y esa ley que era para vida, que me protegía a mí del asesino, resulté yo ahora ser el asesino y me llevó a la muerte. ¿Ok? Dice Deuteronomio 28, 1 y 2, porque la ley de Dios funciona exactamente igual. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Dios. Si usted obedece a la ley de Dios, no va a haber problema. Vendrán sobre usted bendiciones y dice, y te alcanzarán. Y el texto es muy lindo, ustedes ya lo conocen y habla del montón de bendiciones que Dios promete a quienes ponen por obra la ley, sus mandamientos. ¿Ok? Esa es la ley que era para vida en Pablo y es para vida en usted. Ahora, ¿por qué le resultó para muerte a Pablo? ¿Porque la ley es muerte? No, porque Deuteronomio 28, 15 al 16 dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Yahweh tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. ¿Qué pasó aquí? Que la ley que era para bendición en el verso 1 y 2 se hizo para muerte en el verso 15 y 16. ¿Por qué se hizo para muerte? Porque no escuchaste, porque no procuraste cumplir los mandamientos y estatutos. ¿Por qué la ley que era para vida le resultó a muerte a Pablo? Porque está el pecado en medio. Entonces, la ley que era para protegerte, para bendecirte, se tornó en maldición, se convirtió en su verdugo. ¿Por qué? Porque la misma ley que dice qué se puede hacer y qué no y que marca la cancha, esa misma ley dice qué va a pasar con el que la quebranta, con el que delinque. Entonces, eso es lo que pasa con toda ley humana y eso es lo que vemos que pasa con la ley de Dios. ¿Ok? ¿Clarito? ¿Dudas? ¿Preguntas? Seguimos. Se va entendiendo, ¿verdad? La ley de Dios,
funciona como las leyes humanas también. De hecho, hermanos, las leyes humanas están inspiradas en la ley de Dios. Continuamos. Dice entonces, imposibilidad de la ley. Esto es lo que tiene que quedar súper claro. Hay cosas que para las leyes son imposibles y eso no las hace imperfectas. Eso es lo que las hace funcionales. Que tiene que haber cosas que las leyes no puedan hacer. Y vamos a verlo y vamos a tratar de conversarlo y ver algunos otros ejemplos. Dice, esto es lo que les puse al principio. Ninguna ley tiene la potestad de condenar y liberar al mismo tiempo. Grábenselo por favor en sus cabezas. Ni siquiera la ley de Dios tiene la potestad de condenar y liberar al mismo tiempo. Vean este punto 1, dice principio de legalidad penal. Nolum crimen, nulla poena, sine lege. Eso quiere decir que no hay crimen ni hay pena sin ley. Pablo habla de eso. Usted no puede decir que hay un crimen, usted no puede decir que hay una pena por ese crimen si no hay una ley que diga que eso es un crimen y que hay una pena para ese crimen. Tiene que haber una ley, siempre. Por eso las personas, les decía yo, que injusto sería que llegue un día un juez y le diga, hey, usted no podía sacarle un pelo al mono en la playa, que al chango. Hey, no, pero es que hay una ley que lo dice y que es un delito, que hay que proteger a la fauna y etcétera. Ah, ok. Hay una ley que protege eso, hay una ley que le dice a usted no hacer eso. Si no hubiera una ley, nadie le puede decir a usted que eso es un crimen. Si no hubiera una ley, nadie le puede dar a usted una pena porque no hay una ley que diga cuál es la pena por el crimen, ¿ok? Eso es lo que dice ahí en latín. Y ese es el principio de legalidad penal. Una vez que la conducta está tipificada como delito y se ha cometido, la ley exige la aplicación de la pena prevista. Ok, lo que vimos al inicio, una vez que la conducta está tipificada como delito, es decir, una vez que se dijo esto está bien, esto está mal, esto lo puedes hacer, esto no, ya se tipificó el marco legal de lo que usted puede o no hacer. Y por ende se estipula que es un delito hacer lo contrario a lo que se normó. Eso es lo que está diciendo ese texto, ¿ok? ¿Qué pasa cuando se cometió el delito? Cuando se salió de ese rango de lo que la ley permite o no. La misma ley exige la aplicación de la pena prevista. Con la ley viene la pena. Recibirás al extranjero, no te aprovecharás de él. Ya hay una norma de qué hacer con el extranjero, una prohibición de no abusar de él y luego dice, el que abuse de él, el que abuse de la viuda, el que abuse, etcétera, 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 le corto la cabeza, los mataría a espada. Entonces ya hay una pena prevista para cuando alguien cometa el delito. Así funcionan las leyes. Ahora dice, la norma que condena, escuchen, la norma que condena no puede por sí sola convertirse en norma liberadora, porque eso violaría la seguridad jurídica y la coherencia del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Usted es el ejemplo que les he dicho muchas veces. Entonces, hay un marco jurídico que dice que matar es un delito. Entonces, ya te definieron el delito. La conducta tipificada como delito es matar. ¿Qué dice la ley para el delito de matar? Ok, establece penas dependiendo de la gravedad de este matar, ¿verdad? Por ejemplo, si es un homicidio agravado por el vínculo, es decir, un esposo matando a su esposa. Si fue simplemente que yo maté por un momento de cólera a alguien en la calle, ahí nos peleamos y lo terminé matando. Ok, entonces exige una pena. Para este son de 30 a 50 años, para este son de 15 a 20, para este de 8 a 15, etcétera. Está definida la pena. Listo. ¿Qué dice entonces el segundo? La norma que condena 15, 20, 30, 50 años por sí no puede por sí sola convertirse en norma liberadora, porque eso violaría la seguridad jurídica. ¿Qué es lo que no puede hacer la ley que ya condenó? Recuerdan que antes protegía, ¿verdad? No maten,
Entonces, esto te protege a vos de no ir a la cárcel y te protege a vos de que alguien no venga a matarte. ¿Por qué? Porque, bueno, la pena es alta, entonces, al haber una ley, es más probable o menos probable, perdón, que alguien quiera venir a matarte, ¿verdad? Esa ley que regula el homicidio, por el hecho de que usted la cumpla después de haber matado a alguien en adelante, no puede liberarte. Por eso dice, la norma que condena, la ley que condena, la ley que dice, hey, 25 años para ese tipo, ella misma no puede ser una ley que lo libere a usted. Se contradice, entraría en la inseguridad jurídica. ¿Qué es seguridad jurídica? Es que usted tiene la confianza de que la ley va a funcionar para lo que fue hecha, que la ley que tiene que condenar va a condenar y esa misma ley que condenó por la muerte de su familiar no vaya después a liberar a ese tipo. Le da a usted seguridad saber que esa ley se va a encargar, esa misma ley se va a encargar que ese tipo de ahí no salga hasta que cumpla los 35, 50 años. ¿Ok? Una misma ley, una misma norma que condena no puede actuar como liberadora. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que se está diciendo en otras palabras? Que una vez que usted quebrantó o cometió el delito, esa ley ya no va a actuar en su beneficio, en su protección. Así usted no vuelva a cometer un delito nunca más, tiene que pagar la pena que la ley ya estipuló. Punto. Cuando la termine de pagar y a los 35 años salga usted hecho una desgracia sin poder caminar, ahí todo desgraciado, vuelve esa ley a protegerlo, vuelve esa ley mientras usted no la vuelva a quebrantar. Perfecto, va a ser libre y aunque esa ley lo regula, esa ley no va a tener problemas con usted, pero pagó la pena. No puede la misma ley sacarlo de la cárcel. Ok, finalidad de la pena. Según la doctrina penal, Klaus Roxin, derecho penal, bla, 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 la pena cumple funciones de prevención, retribución y protección social. ¿Ok? Previene que alguien mate a otra persona, esa es una de las funciones, retribuye, lo mató, tenga su retribución, 45 años preso, o retribuye, por ejemplo, el Estado hizo algo en contra mío, hay una retribución económica, y protección social, mantiene el orden social, ¿verdad? Que la gente no se ande ahí matando entre ellos o haciendo protestas a lo loco y las calles incendiadas y toda la loquera. Si la ley que condena pudiera liberar automáticamente al delincuente por no reincidir, se anularía la función retributiva y preventiva de la sanción. Ok, si una misma ley que te condena luego te libera, entonces la función de la ley de retribuir, dar el pago justo y de prevenir se eliminaría. Entonces ya la ley no tendría sentido de ser, sería una ley contradictoria que no cumple con el propósito de una ley, que es regular, condenar. Si regula, condena, libera, entonces entra en un círculo que hace a la ley ineficiente. Meto preso, libero, meto preso, libero, meto preso, libero. Entonces, lo que promueve eso sería una alcahuetería y al final de cuentas, lo que haría es que la ley en realidad, póngale un término filosófico, no exista, porque es una ley que regula, que castiga y que libera. Regula, castiga, libera, y ahí está el delincuente toda la vida. En la regulación, quebrantándola, yendo preso, libre, lo que pasa con el robo por menos de $500 que les dije. Es una ley, es una restricción estúpida a la ley de robo que le pone un precio muy bajo. Entonces, ¿qué hace el delincuente? Roba, algún día voy preso, otro día no, otro día me salió bien, cada 2 meses voy y salgo. Y por eso los agarran luego, robando ya algo que sí es penado, un carro de $10,000, y resulta que tenía un expediente del tamaño de la Biblia, de visitas parecía el conserje de la prisión, entraba todos los días y salía, y los antecedentes penales, ¿verdad? De kilómetros. Y entonces ahí es donde usted dice, ¿cómo es posible que este tipo pasó 57,000 veces por la cárcel? O sea, tenía que robarse algo, tenía que matar a alguien, tenía que desgraciarle la vida a otra persona para que de verdad fuera preso. Bueno, eso es cuando le ponen a las leyes cosas que hacen que sean ineficientes. Entonces recuerden, la ley no puede liberar al que condena.
Y luego dice el principio de cosa juzgada. Una vez dictada una sentencia conforme a la ley, esa decisión es firme y no puede ser modificada por la misma norma que la originó. ¿Qué es lo que pasa? Que vemos que hay personas que salen de la cárcel antes y todo. Bueno, lo que lo saca de la cárcel, y aquí está el punto, no es la ley que lo metió ahí. Ok, este man, por una cuestión de ira, un momento de ira, usted sabe que la ley es cuando alguien mata con alevosía o dolo, o sea, con la intención de planeó, vio cómo hacerlo, le fue echando gotitas de veneno en los frijoles todas las semanas hasta que le hizo una enfermedad crónica y mató a la vieja infeliz o el viejo. Ok, ese tipo de delitos versus uno en un momento de ira en el cual su razón se ve nublada por un segundo, se tratan diferente, ¿verdad? Entonces ustedes a veces han visto que alguien que mató a una persona en un momento de estos, en un descuido, una especie de accidente, suelen tener penas más bajas o suelen estar presos y salen antes de prisión. Bueno, ¿qué es lo que pasa? La liberación, dice el último punto, solo puede provenir de otra, no de la que lo metió ahí, de otra disposición legal, un indulto, una amnistía o libertad condicional. Nunca de la norma que tipificó y sancionó el delito. Y este es el punto con la ley de Dios que Pablo tanto habló. La ley de homicidio o de asesinato metió a alguien preso por el motivo que sea. Esa ley ya no puede hacer nada por ese tipo hasta que pague hasta el último día en prisión. ¿Qué es lo que puede sí pasar? Que venga el presidente, ¿verdad? Porque el caso había algo que no, lo que fuera. Venga un presidente y le dé un indulto y diga, yo le regalo a usted el salir de prisión, porque yo sé que usted lo que hizo fue para defender a alguien o lo que sea, le da un indulto, lo saca de prisión. ¿Quién lo sacó de prisión? Alguien más u otra ley, como por ejemplo la ley de libertad condicional. Bueno, si usted cumple con ciertas normas dentro del centro penal, si usted tiene buena conducta, bla, 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 cada cierto tiempo usted puede ir a una audiencia para hablar delante de varias personas en leyes y exponer su caso. Y ellos dirán, le vamos a dar libertad condicional, va a firmar cada 15 días o cada mes o va a tener que estar yendo a Alcohólicos Anónimos, lo que sea. Lo liberó otra ley, no la ley que lo metió ahí. La ley que lo metió ahí nunca, no lo puede sacar, no está hecha para eso, ¿ok? Tiene que haber otra cosa, otra persona, otra ley que lo saque de esa posición. Entiendan muy bien esto, porque la ley de Dios cuando te puso preso, la misma ley que te puso preso no te puede sacar. Necesitas un indulto, una amnistía o libertad condicional. Hermanos, díganme por favor si está claro esto. ¿Está claro? Bien, bien, hay que entender muy bien esto. Ok, imposibilidad de la ley, ahora de Dios. Ya vimos que las leyes de los hombres tienen imposibilidades, no porque la ley esté mal. Eso es lo que hace la ley estar bien, que la misma ley no pueda contradecirse, no pueda liberar al que condenó. ¿Ok? Ninguna ley tiene la potestad de condenar y liberar al mismo tiempo. Dice Pablo en Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, había algo imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al delito, o sea, al pecado en la carne. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que había algo imposible para la ley. ¿Qué era lo imposible para la ley? Quitarnos nuestra condición de pecado. ¿Por qué? Porque hay debilidad. No es que la ley sea débil, es que yo soy débil en la carne y quebranto la ley porque soy débil en la carne. Y la ley no me puede dar a mí la capacidad de limpiar mi pecado. ¿Por qué? Porque ya entró a condenarme. Y la misma ley que condena no puede liberar. Entonces dice que Dios envía a su Hijo en semejanza de pecado a causa del pecado
¿Para condenar a quién? A la ley. No, nunca condenó a la ley. Para condenar al pecado en la carne. Entonces, ¿qué es lo que hace Yahshua? Yahshua es, en el ejemplo que estamos viendo de la ley, es esa otra legislación, es ese presidente, es ese juez que te libera de lo que la ley no puede liberarte porque no es su propósito, porque es perfecta, entonces no puede hacer eso. Él te libera condenando el pecado, o sea, condenando el delito, que es lo que nos debiera suceder a nosotros, que ahora esa debilidad que en la ley hace imposible que seamos redimidos, lo podamos hacer en él. ¿Cómo? De ahí, mi hermano, condenando al pecado. No es porque se quitó la ley. Lo que se supone que se condenó y que se quitó, digo se supone porque yo no sé si en la vida de todos estará sucediendo. Se supone que se condenó fue el pecado. ¿Para qué? Para que eso que la ley no podía hacer, que era justificarnos, ahora sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no hay delito. Entonces ahí está la ley para protegerme, para protegerlo a usted de mí, para poner orden. Ahí está la ley para bendecirme, lo que Dios quiso siempre desde el inicio. ¿Por qué? Porque el pecado está condenado en mí, porque yo en él condeno al pecado, porque yo vivo sin pecado. Sí, Eh, este es el versículo que es el mal interpretado, que donde dice, donde siempre se ha dicho que Dios vino a morir, que Jesús vino a morir para que la ley fuera, o sea, para, para abolir la ley, ¿sí? Pero no sabían, o sea, es mala interpretación por el falta de conocimiento sobre la ley, ¿sí? Aquí es donde me doy cuenta que este es el versículo que se ha malinterpretado en los cristianos. No han separado cuál es la ley, qué clase de ley, cómo está formada en realidad esta ley de Dios y quién era el único que podía en su momento darnos la libertad. amén. Sí, hermana, el tema es que cuando se lee lo que era imposible para la ley, entonces inmediatamente lo que se piensa es, la ley era imperfecta. Ojo, Pablo ya la llamó perfecta, la escritura la llama perfecta, pero entonces dicen, ya, y si era imposible para la ley, entonces era imperfecta, había que quitarla, era débil. Ok, no se está entendiendo que una ley, para que sea perfecta, tiene que haber cosas imposibles para la ley como las que acabamos de explicar. Eso hace a la ley de Dios perfecta. O sea, si existiera una ley humana perfecta, créame que tiene que tener este componente, que no puede liberar al que condena. Eso es lo que la hace buena una ley. Entonces, la debilidad viene por la carne, o sea, ¿qué es lo que hace o qué es lo que da esa sensación de debilidad en la ley? Yo, mi pecado. ¿Por qué? Porque imposibilita la ley hacer todo lo bueno que para lo que Dios la creó, sino que la vuelve en contra mía. Y ya no puede la ley, a causa de mi carne y de mi pecado, volverme a ese estado de bendición. ¿Por qué? Porque la ley que condena no puede liberar. Porque la ley cuando da una pena la tiene que llevar hasta el final. Y si la paga del pecado, si la paga de quebrantar la ley de Dios es la muerte, hasta que se muera, está saldada la deuda. ¿Qué necesito para salir de ahí? Otra cosa, otra ley, un juez, un presidente o a Yahshua o a un sacrificio en aquel momento. Entonces entiendas, hermano, que lo que hace imposible en estos textos a la ley es el pecado, que la ley no puede ir en contra de sí misma. La ley no se puede contradecir. ¿Por qué? Recuerden lo que habíamos dicho, el principio de legalidad. La seguridad jurídica se viola
si una ley tiene esa ambigüedad. Juzgo, libero, condeno, libero. Imagínense el vacilón, ¿verdad? Como los jueces que hay en muchos de nuestros países. Esa es la imposibilidad de la ley. Entonces, eso es lo que tenemos que entender cuando Pablo habla de la ley de una manera que puede sonar negativa, ¿ok? La ley tiene un lado negativo. Lo vimos ahora en Deuteronomio, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a ver. Seguimos imposibilidad de la ley. Vuelvo a leerlo. Ninguna ley tiene la potestad de condenar y liberar al mismo tiempo. Dice Pablo en Romanos 2:13, y aquí es donde tenemos que entender que aquí no hay contradicción, ¿ok? Dice Pablo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ok, luego dice en Romanos 3:20, más adelante, ya que por las obras de la ley, y por eso está en rojo este junto con el de arriba, cuando usted vea esta frase, las obras de la ley, piense en lo de arriba. Ninguna ley tiene la potestad de condenar y liberar al mismo tiempo. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué quiere decir las obras de la ley? ¿Por qué tiene relación con lo de arriba? Las leyes, aunque regulan todo, voy a usar una palabra y no sé si es la más correcta, póngale que están dormidas, pasivas para los ciudadanos. ¿A qué me refiero? Que la ley que regule los homicidios en su país, para con usted y conmigo, está en modo pasivo. No está en acción en contra mía. Me protege, yo sé que ahí está, la tengo que obedecer, no tengo que andar por ahí reventando cabezas con bates de béisbol ni nada de esas locuras. La respeto y ella conmigo está pasiva. En el momento, pasiva no quiere decir que no me regule, ¿verdad? En el momento que yo asesino a alguien, en el momento que yo mato a alguien, esa ley deja de estar pasiva y entra en acción, entra en obra, entra en juego en contra mío y me llama y me dice, bueno, vamos a ver qué fue lo que usted hizo aquí, el por qué lo hizo y todo lo que tenga un juicio y la ley va a decir, ok, yo le dije a él, no puede matar y si mata puede pasar esto, esto y esto. Entonces, un grupo de personas van a dictaminar en cuál categoría entro yo y la ley que estaba pasiva y ahora está activa en mi contra me va a decir 20 años, 25 años, todo lo que la ley permita en un rango para una condena. ¿Ok? Yo la activé, estaba dormida y la desperté en contra mío. ¿Qué es lo que dice Pablo y por qué tiene relación que las obras de la ley, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado? Pero me acaba de decir que los hacedores de la ley serán justificados. Claro, lo que está diciendo en el verso 1 es, los que tienen a la ley en forma pasiva, es decir, no mataron a nadie, no adulteraron, no robaron, no mintieron, no esto, no, todo lo que la ley diga, esos son los hacedores de la ley, los practicantes de la ley serán justificados. ¿Qué pasa con el otro versículo? Que aquí ya dice que hubo conocimiento de pecado. Y si usted ve la distancia que hay entre el capítulo 2 y 3, Pablo en ese espacio introduce al pecado que no lo había introducido para cuando escribe Romanos 2:13. Primero está hablando de lo que es la ley y que el practicar la ley te va a justificar. Luego introduce el delito, el pecado, y ahí es cuando todo se vuelve en contra suya. Y ahí es cuando él dice que las obras de la ley no van a justificar a nadie que necesite esa justificación. ¿Por qué? Porque ya hubo conocimiento de pecado, o sea, ya entró el pecado en usted en acción y ahora la ley que estaba dormidita lo anda buscando. ¿Qué es lo que dice entonces este texto?
que la ley de Dios que ya te está condenando no te puede liberar al mismo tiempo, por el hecho de que usted con obras y obras y obras de ley intente que la ley diga, ah, bueno, el que peca reza empata. Pecó, lo tengo que condenar, pero hizo tres cosas buenas. Mira, se circuncidó, guardó Pesach, guarda Shabbat, se me va a olvidar que robó nada. Me paga el robo, papá. Y si no me paga el robo, no me importa que guarde Pesach, que se circuncide, no me importa lo que haga, me debe el robo. ¿Qué necesitamos entonces? Algo fuera de la ley que nos justifique. Ahora, si usted pretende pensar que ese algo, que obviamente es Yeshua, te justifique y mañana otra vez robo, ¿qué pasa? Pague y pague hasta que pague. Ah, bueno, y vuelva a llamar a Yeshua para que lo justifique. Y si usted quiere vivir toda su vida en eso, bueno, y jueguese y le vamos a ver cómo le va al final. Lo que sabemos es que el que practica la ley será justificado cuando peca. Dice que abogado tenemos la escritura. Bueno, cuando hay pecado, cuando hay delito, necesitamos a ese que nos puede justificar, porque la ley que condena no libera al mismo tiempo. De esto es lo que habla Pablo cuando dice que la ley no puede justificar a alguien, porque ese alguien ya pecó y la ley lo que tiene que hacer para que sea perfecta es cumplir la condena de ese hombre, a no ser que algo lo saque de esa condición aparte de la ley, fuera de la ley, porque la ley no lo puede hacer. Amén. Vamos a hablar luego, contra tales cosas no hay ley, para ir terminando de darle forma a este tema, y lo vamos a ver la otra semana, si les parece. Amén. Voy a dejar de compartir.